Estimado joven, te saluda el profesor Seclin. Vamos a socializar el primer examen que se ha dado del curso de Cálculo 1. Si eres mi alumno y has dado este examen, lo puedes eh, verificar tu procedimiento si está correcto, ¿no? O capaz has hecho un procedimiento diferente, pero que esté correcto y al final has llegado a la misma respuesta, ¿no? No hay problema. Entonces, el primer examen era, perdón, la primera pregunta. Este examen que se ha tomado ha sido el examen de límites, ¿no? Derivadas no ha ingresado ninguna pregunta, solamente el examen de puro límite, ¿no? En esta pregunta 1, una pregunta bastante sencilla, donde me daba un polinomio en el numerador y denominador. Ese polinomio se factorizó por cualquier método, ¿no? Por ejemplo, el numerador lo puedes factorizar por Ruffini, o en todo caso, como ves, yo le he factorizado por agrupación. He tomado los dos primeros términos, factoricé el x cuadrado, y aquí factor común de los siguientes dos términos, el 4. Y la parte de abajo, el denominador por aspa simple. Entonces, factorizando por agrupación, nos ha quedado x menos 2. Bueno, aquí factoricé de estos dos primeros términos, factoricé el x cuadrado, ¿no? Que multiplica a x menos 2, ¿no? Que tenemos esto. Y en los siguientes dos, el factor común negativo 4. En la parte del denominador, por aspa simple, bueno, sabemos que por aspa simple descompones este término en 3x por x, y esto puede ser 6, ¿no? Por 1. Puedes poner acá negativo 6, eh, son 6 por negativo 1, ¿no? Si tú multiplicas en aspa, 6x menos 3x te da 3x, de tal manera que los factores serían 3x más 6 y x menos 1. Pero este factor 3x más 6 puede factorizar el 3 y te queda x más 2. Bueno, de estos dos factores del numerador, también este se está repitiendo. Te queda x menos 2 por x cuadrado menos 4. Pero x cuadrado menos 4 sabemos que es una diferencia de cuadrados, que lo puedes expresar como x más 2 por x menos 2. De tal manera que ya factorizado todo, ya puedes eliminar x más 2. Entonces va a quedar x menos 2 por x menos 2, x menos 2 al cuadrado sobre 3 por x menos 1. Reemplazando ahí, cuando x vale menos 2, entonces sería menos 2 menos 2 menos 4 al cuadrado, 16, menos 2 menos 1 menos 3 por 3 menos 9 más entre menos 16 novenos sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta de la primera pregunta. Menos 16 novenos. Si tienes algún comentario en la descripción de esta socialización del sílabus, y lo dejas tu comentario para poder responder, ¿no? Estamos en este examen. Nosotros estamos utilizando como procedimientos la
factorización y la racionalización para poder desarrollar este tipo de límites. En el siguiente límite me da una raíz, dos términos, ¿no? Dos términos que contienen primero una raíz cuadrada, después una raíz cúbica. Me doy cuenta que aquí no voy a factorizar, ¿no? Lo que voy a hacer es racionalizar. Entonces, si a esto le llamo el primer término, a ese primer término lo debo multiplicar por un factor racionalizante que yo ya sé, como es una raíz cuadrada, su factor racionalizante sería su conjugada, ¿no? O sea, lo mismo pero con signo positivo. Y el denominador es una raíz cúbica, entonces su factor racionalizante sería un factor que sería el primero al cuadrado más la multiplicación de los dos más el último al cuadrado, ¿no? Ese sería el factor racionalizante 2. Entonces no he querido escribir aquí para no alargar mucho el problema, simplemente lo he denotado por factor racionalizante 1 y factor racionalizante 2. Teniendo en cuenta que el factor racionalizante 1, como te mencionaba, es la conjugada de esto. Y el factor racionalizante 2 es el primero al cuadrado por la multiplicación de ambos, ¿no? 2 por raíz cúbica de x más 11 más, bueno, aquí no aparece muy bien, pues no ha salido bien el escaneado. Es el último término, o sea, raíz cúbica de x más 11 elevado al cuadrado. Aquí sería raíz cúbica de x más 11 elevado al cuadrado. Entonces, entonces aquí lo que vamos a hacer es racionalizar primeramente dos veces, ¿no? Por un factor racionalizante que sabemos que ese factor racionalizante también se escribe en el denominador. Y por un factor racionalizante 2 que le pertenece al denominador. ¿Listo? Ahora, si yo multiplico el primer término por el primer factor racionalizante, sabemos que como es una raíz cuadrada, va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y si yo multiplico el denominador, que es este término, por un factor racionalizante 2, me va a dar el primero al cubo, el primer término al cubo menos el segundo término al cubo. Quedando, ¿no? Quedando un factor racionalizante 2, ¿no? Porque solamente estoy multiplicando esto con esto y esto con esto, ¿no? Me va a quedar un factor racionalizante 2 entre un factor racionalizante. Bueno, aquí ya sabemos que se eliminan las raíces. Va a quedar raíz cúbica de menos 9x más 1 y 2 al cuadrado es 4. De aquí sería el primero al cubo, 2 al cubo es 8 menos, bueno, aquí elimina las raíces, va a quedar x más 11 por los factores racionalizantes. Muy bien, entonces sigamos acá. Bueno, aquí me va a quedar raíz cúbica menos 9x, 1 menos 4 menos 3, 8 menos, aquí tengo negativo 11, queda menos 3 menos x. ¿Y qué estoy notando acá? Aquí estoy notando que al haber racionalizado, no, al haber racionalizado, y si yo reemplazo acá de nuevamente, menos 3 por negativo menos 3 me da 0. Quiere decir que todavía es una operación indeterminada. Tengo que seguir o volver, como he puesto acá, a racionalizar este término. Entonces aparecería un factor racionalizante 3, ¿no? Aquí lo vemos, cuyo eh, valor es el primer término al cuadrado más la multiplicación de ambos más el último al cuadrado.
Entonces no lo estoy escribiendo para poder eh, no hacerlo tan extenso la solución, ¿no? Simplemente a través de las equivalencias estoy que coloco. Ahora, nosotros sabemos que si multiplicamos este término por su factor racionalizante, va a ser el primero al cubo, como lo vemos acá, menos el segundo al cubo. Menos, aquí puedo factorizar el signo, menos x más 3. Y estoy factorizando el signo. Ya, entonces ha quedado, bueno, esto ya como si se hubieran eliminado. Me ha quedado factor racionalizante 2, factor racionalizante 3, factor racionalizante 1. Sigamos operando. Bueno, aquí se va la raíz cúbica, me queda menos 9x, menos 3 al cubo 27. Por los factores racionalizantes. Factorizo aquí el signo menos 9, que multiplica x más 3. Y abajo tengo x más 3 menos, entre menos más. Bueno, esto se elimina x más 3 y me queda 9 veces la multiplicación del factor racionalizante 2 entre la multiplicación del factor racionalizante 3 por el factor racionalizante 1. Ahora lo que nos toca es reemplazar simplemente, ¿no? Reemplazar. En el factor racionalizante 2 tenemos esto, su equivalencia. Aquí le vamos a poner cuando equivale 3. Bueno, aquí sería 11 menos 3 es 8, raíz cúbica de 8 es 2 por 2 acá, 4. Aquí también sería 2, pero al cuadrado 4. 4, 4 y 4 me da 12. El factor racionalizante 3, que tiene esta equivalencia, aquí cuando x vale menos 3, ¿no? Sería 27. Raíz cúbica de 27 es 3. 3 al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, 9. Aquí también sería raíz cúbica de 27, 3 por este 3 se hace 9 más 9 sería 27. Bueno, reemplazando 9, este 9, este factor racionalizante 2 vale 12, el factor racionalizante 3 vale 27 y el factor racionalizante 1 vale 4. Bueno, aquí lo tenemos, 9 por 12, 27 por 4. Bueno, sacándole mitad o si no multiplicando 9 por 2, ¿no? 9 por 2, 18. Va una, 9 por una 9 y una 10. 108. Y acá, ¿no? Igual, 7 por 4, 28. Va 2, 4 por 2, 8. Y 2, 10. 108 entre 108. 1 como respuesta, ¿no? Y esa sería la respuesta de ese ejemplo. Del ejemplo 2. Problema 2. El problema 3. En el problema 3 hay que racionalizar, ¿no? Toda vez que encontramos una raíz, ya sea cúbica o cuadrada, hay que racionalizar. Entonces, este es un límite cuando x tiende al infinito. Entonces, primero hay que racionalizar. A este término le vamos a multiplicar por su factor racionalizante 1. Y no te olvides que es el primer término al cuadrado a la multiplicación de los dos más el último al cuadrado. Y a este término que está en la parte inferior, o sea, este lo vamos a multiplicar por su factor racionalizante, tanto al numerador como al denominador. Entonces, lo que nos va a quedar aquí va a ser igual
Si yo multiplico el primer término por su factor racionalizante, va a ser el primero al cubo, y lo vemos, menos el siguiente al cubo. Igualmente la parte de abajo, ¿no? Aquí estoy señalando con una flecha. Si multiplico este término por su factor racionalizante 2, va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? Esto se ha ido y me va a quedar en el numerador factor racionalizante 2 y factor racionalizante 1. Muy bien. Simplificando, me va a quedar x cubo más 6x cuadrado menos 16. Como acá hay menos x cubo, se elimina. Va a quedar 6x cuadrado menos 16. Lo estás viendo. Aquí también se eliminan los cuadrados. Va a quedar x cuadrado menos x cuadrado se elimina. 2x. Aquí ve, date cuenta que hay un menos. Menos por menos más. Por más 2x acá 3x. Más 1. Entre el factor racionalizante 2 y el factor racionalizante 1. Entonces aquí hay que ver cómo lo dividimos, ¿no? Porque en los límites, cuando en este caso x tiende al infinito, hay una propiedad, ¿no? Hay una propiedad que nos va a permitir calcular. Y una de los procedimientos dice que hay que dividir entre la mayor potencia. Pero como acá yo tengo, puede decir, dos factores, uno con x cuadrado y otro con x, entonces yo tengo que dividirlo al primer factor entre el x cuadrado y el siguiente factor entre x. Ahora, primero vamos a reemplazar, bueno, 6x cuadrado menos 16, aquí está, 3x cuadrado más 1. El factor racionalizante 2 es esta conjugada, ¿no? El factor racionalizante 1 es esta conjugada. Date cuenta que de arriba, lo de arriba, ha salido de utilizar este factor racionalizante. Y la parte de abajo ha salido de utilizar ese factor racionalizante. Entonces vamos a dividir a este término entre la mayor potencia, ¿no? En este caso x al cuadrado. Aquí lo vemos, ¿no? Lo vemos que hemos dividido el primer término entre x cuadrado. Eso con su factor racionalizante que está acá, entre x cuadrado. No va a cambiar nada porque esto se va a anular. ¿Y por qué entre x cuadrado? Porque esa es la mayor potencia. El siguiente término, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado más 2x más 1 entre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 entre x. Y lo vemos entre x. Y este término entre x. ¿Se ha alterado la expresión? No, no. No se ha alterado porque al final esto se va a anular. Y esto se puede anular y no pasa nada. Queda lo mismo. Muy bien. Ahora, por conocimientos ya básicos, habíamos visto que hay que dividir. Este x cuadrado pasar a dividir me queda 6 entre 16 sobre x cuadrado. Ahí lo tenemos. Esta x sabemos que lo podemos ingresar adentro. Ingresar adentro. ¿Cómo ingresa? Como x al cuadrado, ¿no? Al ingresar como x al cuadrado va dividiendo. X cuadrado entre x cuadrado 1. 2x entre x cuadrado es 2 sobre x. Entre 1 sobre x cuadrado. Lo vemos. Esto también ingresa adentro como x cuadrado. X cuadrado sobre x cuadrado es 1. Menos x sobre x cuadrado simplifica una x. 1 sobre x, ¿no? El siguiente. Este x cuadrado, bueno, supuestamente pasa a dividir a este término
a este término, a este término. Al pasar a dividir el primer término, como todos están elevados al cuadrado, ahí ves, y esta X lo voy a ingresar adentro. Vemos ahí que ha ingresado como X al cubo, como X al cubo. Entonces sería X al cubo entre X al cubo es 1, 6X cuadrado entre X al cubo, 6 sobre X, menos 16 sobre X al cubo, bueno, queda ahí. Todo esto está elevado al cuadrado. Más, bueno, al dividir este X cuadrado entre el segundo término, entre este término, se supone que esto se va a eliminar. Una X va a quedar solamente X. Esta X meto adentro, ¿no? Y al meterla o al introducirla, va a pasar como X al cubo. X al cubo entre X al cubo, 1. 6X cuadrado entre X al cubo, 6 sobre X, menos 16 sobre X al cubo, ¿no? Más al dividir X cuadrado, aquí me queda 1, ¿no? Y aquí al dividir 3X entre X, 3, 1 entre X. Bueno, por propiedad de límites al infinito, ¿no? Límite cuando X se aproxima al infinito de 1 sobre X a la N es igual a 0. ¿Qué quiere decir que esto es 0? Todas las fracciones, ¿no? Que contienen en el denominador a la variable X se elimina, ¿no? Se elimina, se elimina, se elimina, se va eliminando. Bueno, haciendo sus operaciones básicas, va a quedar 6 aquí, aquí va a quedar 1 raíz de 1 más raíz de 1, es raíz de, en este caso, 2 veces raíz de 1, que sería 2. Aquí va a quedar 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo, aquí también va a quedar 1, ¿no? 1 aquí, y aquí 1 sería 1 más 1 más 1. Y aquí este 0 va a quedar 3. 6 por 2, 12, 1 más 1 más 1 es 3, por 3, 9, le puedo sacar tercia. Si le saco tercia a cada uno, va a quedar 4 y aquí 3. Entonces mi respuesta sería 4 tercios. Bueno, el siguiente límite es más simple todavía, límite trigonométrico. No te olvides que hay ciertas propiedades de los límites trigonométricos. La idea es agruparlos. Este 2 se puede escribir como 1 más 1. Entonces, al tener ya descompuesto este 2, puedo agrupar un número con el primer término y el segundo con el siguiente. Pero aquí lo hemos agrupado en 1 menos raíz de coseno de x y 1 menos coseno de x entre x cuadrado. Por propiedad, esta x cuadrado pasa a dividir a cada uno de los términos. Entonces, al pasar a dividir, vamos a obtener esto. Y quedaría 1 menos coseno de x entre x cuadrado. Por propiedad, para revisar las propiedades, esto vale un medio. O si no, en todo caso, los racionalizas y te va a quedar un medio. Bueno, aquí lo racionalizo por la conjugada. Entonces, la multiplicación de estos dos términos va a ser el primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. No, 1 al cuadrado es 1. A raíz de coseno al cuadrado, bueno, lógicamente se elimina y va a quedar 1 menos coseno de x entre x cuadrado por 1 más raíz de coseno de x más un medio, que es el valor de este límite. Ahora, agrupando ya, agrupando. Entonces yo puedo tomar esto de aquí, límite cuando x tiende a 0 de este término, porque es una multiplicación, límite, bueno, arriba puedo poner 1, 1 sobre 1 más raíz de coseno de x, más un medio. Bueno, esto sabemos que por propiedad es un medio. Aquí podemos reemplazar
1, aquí sería 1 más raíz de coseno de 0. Coseno de 0 es 1 más 1, 2, sería un medio. Entonces yo voy a tener en el primer término un medio y en el siguiente 1 sobre 1 más 1 y más un medio. Y haciendo tus operaciones simples, nos queda 3 cuartos, ¿no? Y esa sería la respuesta. En el siguiente término, en el siguiente ejemplo, tenemos límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más raíz cúbica de x menos 3 menos 9 sobre raíz cúbica de 9 menos raíz cuadrada de 4x menos 3. Como vemos, son tres términos que tiene y en la parte inferior solamente tiene uno. Entonces hay que adecuar este problema para poder aplicar eh, o tratar de simplificar, porque si tú reemplazas en el 3 en cada una de las variables, va a ser 0 entre 0, ¿no? Un clásico, entonces tratar de simplificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, como ves, se ha agrupado. Yo he escogido el x cuadrado menos 9 como un solo término y he dejado solo al raíz cúbica de x menos 3. Bueno, ya va a depender de tu habilidad cómo lo desarrollas, ¿no? Si yo le desarrollo de esa manera. Así que me queda x cuadrado menos 9 más este término. Se supone que este término del denominador pasa a dividir a cada uno. Entonces ahí lo vemos que ha pasado a dividir. Ahora, ¿qué puedo hacer? La parte de arriba se puede escribir como x más 3 por x menos 3, ¿no? Porque esta partecita, por álgebra, equivale a x cuadrado menos 3 al cuadrado. Que esto equivale a esto, ¿no? La suma por la diferencia. Por entre raíz cúbica. Date cuenta que dentro de esta raíz cúbica tenemos una raíz cuadrada. Entonces yo puedo aplicar la conjugada. Como ves, se le ha multiplicado por lo mismo, pero con signo contrario. Igualmente acá en la parte de abajo vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En este término, ¿ve? Ambos tienen raíz cúbica. Entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo una sola raíz cúbica y divido ambos? X menos 3 entre 9 menos x por raíz de 4x menos 3. Bueno, ya tengo eso. Al multiplicar, ya sabemos que este es el primero al cuadrado, 81, menos x al cuadrado, bueno, se va a la raíz cuadrada, 4x más 3, entre 9 más x por raíz de 4x menos 3. En el siguiente término tengo raíz cúbica, x menos 3 y también vamos a aplicar la conjugada. Entonces, aplicando la simplificación ya, simplificación, llegamos a esto. X más 3, aquí raíz cúbica de 81 menos, bueno, multiplicando estos dos términos, menos 4x cubo, menos por menos más, x cuadrado por 3, 3x cuadrado. Parte inferior se mantiene. Entonces, ese 81 menos 4x cubo más 3x cuadrado, factorizando el signo, va a quedar 4x cuadrado menos 3x menos 81. ¿No? Ahí tenemos. Ahora, si nosotros lo factorizamos por Ruffini o por el término, o por el procedimiento que tú creas conveniente, en el numerador no ha pasado nada, pero en el numerador, en el denominador, ¿no? Ya multiplicado, nos va a quedar como menos por el signo que se ha factorizado, menos x menos 3, 4x cuadrado más 9 más 27, sobre
9 más x por raíz de 4x menos 3. Bueno, aquí también se factorizó y dio como resultado menos, o sea, cuando yo hablo de factorizar, hablo de este término. O sea, lo estamos factorizando. En el numerador no me importa, eso lo dejo menos x menos 3, ¿no? Menos x menos 3 por 4x cuadrado más 9x más 27. Entonces, lo que hemos hecho nosotros aquí es que este término que ves ahí, bueno, también incluido el 2, lo que hemos hecho que este término se convierta a menos 4x cuadrado, 4x cubo menos 3x cuadrado menos 81. Y esto, factorizando por Ruffini, por el método que te crea conveniente, me va a quedar menos x menos 3, 4x más 9 más 27. Muy bien. Tenemos esto ahora. Ahora viene un proceso algebraico, ¿no? Para tratar de eliminar el término, sobre todo x menos 3, ¿no? Porque ahí hay un 0. Muy bien. Esta es la parte del numerador, lo dejamos del otro bien. Aquí puedo expresarlo, este primer término, como x menos 3 elevado a la 1/3, ¿no? El siguiente, la raíz si conviene. O sea, este término yo le he sacado, ¿no? Pero, como sabemos, raíz cúbica equivale a x menos 3 elevado a 1/3. Muy bien. Esta raíz cúbica, bueno, le pasa a afectar a cada uno de sus miembros. Esto aquí sería más, pero aquí también habiendo factorizado, tengo esta expresión entre 9 más x raíz de 4x menos 3. Como había un x menos 3 en el numerador que me da el problema, entonces elimino. Quedaría menos extremos y medios. Este término va arriba y este término va en la parte inferior. Bueno, hasta ahí todo correcto. Ahora, por extremos y medios, por extremos y medios, este término pasa a multiplicar al numerador, ¿no? Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Menos x más 3 por x menos 3 sobre elevado a la 2/3 por raíz cúbica de 9 más x, 4x menos 3 sobre raíz cúbica de 4x cuadrado más 9x más 27. Igualmente acá se quedó de esa forma. Entonces, también te quería decir aquí tengo 2x menos 3, pero nosotros sabemos que esta es potencia 1. O sea, quiere decir que estos dos términos yo puedo escribir como x menos 3 elevado 1 menos 1/3, 2/3. Y con tu signo negativo, ¿no? Este signo, pues decir. Entonces, de esa manera se desarrolla. Entonces va a quedar x más 3 por x menos 3 elevado a la 2/3 por la raíz eh, cúbica, ¿no? Porque el término pasó al numerador de 9 más x por raíz de 4x menos 3. Ahí lo tengo. Igualmente en el denominador tengo estas dos expresiones. Ahora, si yo reemplazo en la primera expresión cuando x vale 3, ¿no? Aquí va a quedar 3 menos 3, 0. Bueno, todo el numerador se hace 0. En el denominador, al reemplazar el negativo 3, bueno, va a quedar un número positivo. Quiere decir que se puede utilizar
dicho procedimiento para poder llegar hacia donde, bueno, estás tú viendo, ¿no? Muy bien, aquí ya estamos reemplazando cuando x vale 3. En el siguiente término también lo reemplazamos cuando x vale 3. Este menos puede salir fuera, lo vemos. Entonces aquí tenemos 9 por 3, 27. 3 al cuadrado es 9 por 4, 36, ¿no? Pero como tengo un cero en el numerador, 0 dividido entre este número, lógicamente me va a dar 0. Nos quedaría el otro término. 9, que sería 9, más 3 raíz de 12 menos 3 es 9. Raíz de 9 es 3. Y este 3 que está afuera se hace 9. Sería 9 más 9, 18. Y tenemos 18. En el denominador, en el denominador tenemos 3 al cuadrado, 9 por 4, 36. 9 por 3, 27. Y aquí tengo 27. Sumando todos estos términos, da 90. Le saco 18 agua, quedaría 1. Le saco 18 agua, 95. O sea, me va a quedar 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Va a quedar negativo, hay un negativo. Y raíz cúbica de 90 es 5. Entonces, de esa manera, perdón, 18 de 18 es 1, 18 de 90 es 5. Entonces va a quedar raíz cúbica de 1 es 1 entre raíz cúbica de 5. Bueno, aquí lo tenemos. No le hemos sacado la raíz cúbica. Y esa sería la respuesta. Como ves, este examen ha sido un examen bastante sencillo, cuyos temas lo hemos desarrollado en el canal del curso, en caso sea mi alumno, y también en la parte presencial por el profesor de prácticas, ¿no? Si tienes alguna consulta, puedes dejar en los comentarios de esta socialización del primer examen parcial, ¿no? Y en la descripción de esta socialización, ahí va a estar el link para que tú descargues este examen. En todo caso, lo puedes ver de tu aula virtual.